¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a comentar esta noticia que tiene que ver con el ex ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Valdés, que fue ministro del gobierno pasado de Michelle Bachelet. ¿Qué dice él respecto al proyecto de las diputadas comunistas de rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas, que en realidad son 35 porque esas 40 horas incluye una hora de colación por día? Dice lo siguiente: creo que la gente piensa que va a trabajar menos y va a tener el mismo ingreso, y eso es falso. Lo que es evidente es que el costo laboral va a subir. De eso no hay vuelta. Espero que todos nos pongamos de acuerdo en eso. Es decir, a lo menos dice que todos sepan y tengan clara conciencia de que eh, es falso de que van a tener el mismo ingreso si se disminuye la jornada laboral de 45 a 40 horas. Eso es lo primero. Bueno, comentemos más esta noticia y para que la podamos ver en detalle, porque son muchos factores los que están influyendo en este tipo de decisiones. A ver si encuentro el link. Ahí está el link, amigos. Vamos a ver si abre esta noticia para que la comentemos rápidamente. No olvidemos que el tema de las empresas se subió hace poco. Bueno, el gobierno anterior se subió el impuesto de un 17 a un 27%. También van a hacer con cargo del empleador el 4% de cotización adicional, y adicionalmente un 1,5 a un 2% más de cotización va a ser de, comillas, solidaridad, que también va a ser con cargo al empleador. Y ahora le sumamos un aumento del costo del ítem remuneración, disminuyendo la jornada de 45 a 40 horas, que equivale a un 13% de costo adicional. Entonces son muchos factores que están, digamos, golpeando a los empresarios, a las pymes, a los pequeños emprendedores, ¿cierto? Y yo no sé si ustedes creen de que al ser más caro contratar gente, pagar más impuestos, impuestos de primera categoría, agregar un 4% más un 2%, es decir, casi un 6% de cotización adicional con cargo al empleador, no va a tener ningún efecto. ¿Ustedes creen eso? Oh, amigos, yo pienso que deberían, si ustedes creen eso, deberían repensar cómo están analizando este tipo de cosas. Bueno, vamos viendo. Valdés, agudo sobre las 40 horas. La gente piensa que va a trabajar menos y va a ganar lo mismo, y eso es falso. El exministro de Hacienda consideró que el mismo hecho de que la economía pese menos en la discusión es otro elemento respecto a la calidad de la política de hoy en día. Bueno, en el fondo dicen que esto es un proyecto populista y nos hace ver la casta o la clase de casta política que tenemos hoy en día gobernando los destinos de Chile. Rodrigo Valdés insistió en que hay que identificar qué cosas del sistema político no están funcionando. Bueno, son muchas, señor Valdés, las cosas que no están funcionando. De partida, la bancada del 1%, ya podríamos decir. Ahí es una bancada populista que no gobierna en base a la razón, o que no propone mociones de ley o proyectos de ley en base a la razón, sino en base a la galería y en base al populismo. Y todos esos proyectos generan un daño a la economía, generan un daño a las instituciones. Sigamos leyendo. A ver, al debate por las reformas de ley que se discuten, tributaria, previsional, laboral, entre otras, se unió esta mañana el ex ministro de Hacienda de Bachelet, el señor Rodrigo Valdés, quien consideró que en Chile falta discutir qué reformas políticas son necesarias, porque creo que la política no está funcionando muy bien hoy en día, dice Valdés. Quizás es fácil ver que hay actores políticos que no deberían serlo, algunos diputados que se saltan la Constitución. Por ejemplo, dice él, son manifestaciones que la política no está funcionando muy bien. Hay vacíos de poder y ellos se lo toman, resaltó Valdés en una entrevista en una radio X. El economista insistió en que hay que ir más profundo e identificar qué cosas del sistema político no están funcionando. Consultado sobre la discusión parlamentaria del proyecto de reducción laboral de las 40 horas de las diputadas comunistas,
que ha tomado fuerza los últimos días, dejando en segundo plano el impacto económico que puede traer la reforma. Rodrigo Valdés fue punzante al decir que el mismo hecho de que la economía pese menos en la discusión es otro elemento, no tan secundario, respecto a la calidad de la política que tenemos hoy en día en Chile. Creo que la gente piensa que va a trabajar menos y va a tener el mismo ingreso, y eso es falso. Lo que es evidente que el costo laboral va a subir, dice Valdés. De eso no hay ninguna duda y espero que todos nos pongamos de acuerdo en eso. Después podemos empezar a preguntarnos qué pasa con esto, se aumenta el costo laboral, se pregunta el señor Valdés. Una de las cosas que no se ha dicho con suficiente claridad es que la gente va a llevarse un cheque para la casa a fin de mes más chico en el mediano plazo, y de eso no hay que dar mucha vuelta, dice Valdés. Puede que igual uno quiera decir, sabes que vale la pena, más horas libres, va a ser mejor, discutámoslo, pero pongamos sobre la mesa los hechos. Y no hemos sido capaces como país de poner los hechos sobre la mesa más en serio, agregó el exministro de Bachelet. Bueno, este señor Rodrigo Valdés es un tipo de centro izquierda, es moderado, ocupa bastante, pienso yo, la razón. En su momento, cuando era ministro de Bachelet, también tenía algunas cosas que no eran muy positivas, porque una cosa, cierto, es, ahora tiene razón, pero no significa que en otros pasajes de su vida política o de sus declaraciones haya tenido siempre razón. Bueno, el punto es que ahora él está, digamos, intentando despertar a la gente y decirles de que, ok, bajen la jornada laboral de 45 a 40 horas, pero eso no va a ser inocuo, eso no va a significar nada, porque tiene un costo adicional. A los empresarios, a las pymes, a las pequeñas empresas, le va a costar alrededor de un 13% más contratar ahora. Se les va a encarecer el ítem de remuneraciones. Repito, adicionalmente van a tener que pagar un 4% de cotización adicional. Y adicionalmente van a tener que pagar entre un 1,5 y un 2% de cotización adicional con cargo a ellos para solidaridad, que es lo que pide la democracia cristiana. Adicionalmente, en la reforma tributaria de Bachelet se le aumentó alrededor de un 10% el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, entre ellas las pymes. Y así suma y sigue, más y más costos asociados con cargo al empleador, al emprendedor, a la empresa, a los pequeños, medianos empresarios, a los grandes, a todos en general. Y eso no es inocuo, amigos, eso genera un impacto en la economía. Hay inversiones que se caen porque ya no son tan rentables, y si los empresarios quieren mantener sus márgenes de ganancia, bueno, tienen que subir el precio de las cosas. Por ejemplo, las viviendas, todos saben cuánto se ha incrementado el precio de las viviendas. Y es así, distintos tipos de productos que las empresas generen, y si les encareces los costos, su matriz de costos, obviamente van a tener que aumentar sus precios a sus productos o a sus servicios. Por lo tanto, espero que lo entiendan de una vez. Esto no es inocuo, esto no pasa desapercibido en la economía. Esto incluso puede generar una fuga, o no una fuga de capitales en masa, pero sí podría generar una cancelación de posibles proyectos que estaban en carpeta para llevarse a cabo. Así que, ojo con esto, amigos.